Cuando ya son las 8:18, comenzamos los contenidos de esta mañana revisando el primer titular del mostrador que dice así: la ineludible consulta ciudadana de la centroizquierda, ¿un salto al vacío? Con esta pregunta al frente, esta nota de Nicole Martínez y Hernán Leyton plantea que a poco más de 3 semanas de esta definición entre Paula Narváez, Jasna Proboste y Carlos Maldonado, los comandos afinan sus estrategias y apuestan por diferenciarse. Sin embargo, la idea no es caer en el estilo de Jadwe Boric, visto poco antes de las primarias legales. Bueno, para profundizar en el contenido de la nota, sumamos a esta hora el mostrador en la clave, por supuesto, a Nicole Martínez, periodista de política del Mostrador. Muy buenos días, Nicole. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Muy bien, ¿y tú? Bien, todo bien. Qué bueno. Hola, Nicole, muy buenos días. Cuéntanos, buenos días. ¿Por qué podría ser un salto al vacío esta consulta ciudadana o primarias convencionales del mundo de la centroizquierda? Bueno, hay todavía muchas dudas de cómo va a ser este proceso. Están todavía, por ejemplo, los comandos afinando el padrón electoral con el padrón que se utilizó en el mes de mayo, porque no tienen acceso al padrón actualizado del CERVEL, al no ser un proceso legal. Y hay muchas dudas también de qué va a pasar después de esta consulta ciudadana. Cómo van a quedar las cosas dentro de Unidad Constituyente, que ya está teniendo sus primeros problemas antes de realizar esta consulta que está fijada para el 21 de agosto. ¿Por qué? Porque hay muchos que dieron su respaldo a Paula Narváez y que hoy día están cambiando el rumbo, como por ejemplo lo ha hecho el PPD, que anoche, por ejemplo, tuvo una reunión con Jasna Proboste a través de Zoom. Entre 120 y 125 personas estarían en esa reunión que terminó pasada las 11 de la noche, donde conversaron respecto de la candidatura y también delinearon por qué finalmente este grupo decide irse tras Jasna Proboste, a pesar de que hay una decisión partidaria de apoyar a Paula Narváez. Son muchas dudas que encierran este proceso, no saben bien cómo va a resultar. Lo que sí es cierto es que los partidos han coincidido en que, aunque existan problemas y aunque puedan existir cuestionamientos, no había otro camino para Unidad Constituyente más que hacer esta consulta ciudadana, porque si no, la otra opción era escoger a dedo, algo que hubiese sido mayormente cuestionado por la ciudadanía, comparando este proceso con el que se realizó de manera legal en el caso de la izquierda, con el Frente Amplio y el Partido Comunista, y también con los candidatos de Chile Vamos. Y en ese sentido, ¿cuáles son las estrategias que estarían trabajando los partidos para diferenciar sus candidaturas, digamos, Paula Narváez, Jasna Proboste y Carlos Maldonado, sin caer en este otro juego que planteas que no quieren terminar, ¿no? Claro, lo que no quieren es repetir el episodio de Jadwe y Boric en los últimos días de la campaña, donde se acrecentó este tono un poco más duro. La animosidad. Claro, tratar de diferenciarse, marcaron ahí... Donde tienen miedo en el fondo que pase lo mismo que sucedió con Daniel Jadwe, que tenía una de las candidaturas más prometedoras según las encuestas, pero finalmente varios en el análisis dicen que los últimos días de su campaña, por el tono que tuvo y también con esta postura con Gabriel Boric, su campaña finalmente decae. Ese es el miedo que tienen algunos. Fue su propio salto al vacío, digamos, ahí, claro, haciendo la analogía de tu título. Por eso tienen un poco de temor de que esto ocurra y quieren ser cuidadosos. En el caso, por ejemplo, del Partido Socialista, y Paula Narváez está enfocada en el trabajo territorial, no tiene la misma visibilidad, obviamente, que Jasna Proboste, que es la presidenta del Senado, además, pero está fortaleciendo el trabajo territorial, donde cree puede tener un mayor aporte de votantes con los socialistas en terreno. Lo que dicen en su comando y en su círculo cercano es que sienten que de alguna manera los socialistas de base se han aleonado por lo que ha sucedido en el último tiempo, con lo que ellos califican como traiciones, por ejemplo, por parte de algunos personeros del PPD, y entonces la estrategia va a estar enfocada en aquello. No hay una decisión de tener una animadversión con la candidatura de Jasna Proboste, pero sí dicen que si hay temas que estén sobre la mesa, que sean más confrontacionales, lo van a enfrentar. En el caso de Jasna Proboste, por ejemplo, la estrategia tiene más bien que ver con aprovechar obviamente la tribuna de la presidencia del Senado, pero también marcar algunas diferencias con Paula Narváez, en el sentido de que dicen que, por ejemplo, Jasna Proboste tiene a su haber elecciones populares
y que a Paula Narváez las considera más bien una funcionaria de gobierno que no ha logrado trascender políticamente en esta campaña presidencial. Y también tratar de alejarse de la imagen de la democracia cristiana, a pesar de que es una militante de ese partido. La idea de su comando y de su círculo cercano es, y así lo han hecho desde el primer día, mantener un tinte más bien independiente, más transversal. De hecho, sus principales voceras de campaña van a ser independientes, entre ellos el exministro Marcelo Mena, y tratar de alejar también a los militantes más conocidos de la ADC, que van a hacer un trabajo un poco más silencioso en la campaña de Yasna Proboste. Una foto media parecía al otro lado de Sebastián Sichel, digamos, en su estrategia también de no aparecer como con lo oficial, ¿no? Ser más independiente. La idea de la ADC y del círculo de Yasna Proboste que aparezca como una carta transversal. Por eso también una de los puntos de su estrategia va a ser tratar de cuidar mucho al electorado del Partido Socialista, porque un temor que tiene un sector de la ADC es que finalmente no se puedan contar con esos votos, porque hay todavía ellos dicen, una relación entre el Partido Socialista y el Frente Amplio, que se ha estado, por ejemplo, también dando en la Convención Constitucional. Entonces, quieren ser cuidadosos también con el votante socialista. Y en el caso de Carlos Maldonado ha tenido una estrategia un poco más, entre comillas, quitada de bulla, pero que ha fortalecido estos días también su presencia en las redes sociales, y recordando cada cierto tiempo que él estuvo por las primarias legales. De hecho, llegó al CERVEL y se habló de que lo dejaron plantado para inscribir la primaria de la centroizquierda. La cuadratura del círculo que tiene ahí Yasna Proboste, porque tiene que, si en el evento de ganar esta primaria convencional o consulta ciudadana, todo indica que está mejor aspectada, pero si gana sería una victoria pírrica si pierde los votos del socialismo, y los votos del socialismo en la primera vuelta presidencial se le van hacia Boric. Sería una, como decía, victoria pírrica, porque le va a ir mal en la primera vuelta presidencial. Entonces, lo que tiene que lograr es ganar la primaria convencional o consulta ciudadana sin perder el afecto, digamos, el cariño político del mundo socialista, ¿no? Un buen punto ese, no es fácil, es la cuadratura del círculo. Oye, sí, ¿y qué interpretación, Nicole Martínez, qué claves interpretativas se le da en los partidos que integran Unidad Constituyente? Es decir, que nosotros agrupamos como centro-izquierda, para decirlo de forma más tradicional. ¿Qué clave interpretativa le dan a esta fuga desde el PPD hacia Yasna Proboste y no hacia Narváez? Bueno, hay varias interpretaciones. Obviamente que el tema parlamentario cruza esta elección presidencial y todas las tratativas que están haciendo los partidos. De hecho, hablamos, por ejemplo, con Marco Moreno, analista político, que nos decía que uno de los riesgos, digamos, de este proceso electoral es que las listas parlamentarias se cierren muy encima, y eso genera algunos problemas en este aspecto en los partidos políticos. Y la lectura que hacen los que hasta ahora han apoyado a Yasna Proboste, ellos dicen que tiene que ver principalmente con que la decisión de apoyar a Paula Narváez tuvo dos características. Una, que fue una decisión popular, que no se consultó a las bases del partido y por lo tanto no contó con el respaldo ni la venia de los militantes PPD, que dicen se sienten un sector por lo menos más atraído con la candidatura de Yasna Proboste. Dicen también, por ejemplo, que a diferencia de Paula Narváez, sienten a Yasna Proboste una candidatura más propia, porque a pesar de ser de la DC, es más bien una DC disidente que ha tenido varios episodios con su propio partido. Ellos dicen que no es muy querida en la DC y que por lo tanto la sienten incluso más propia. Bueno, es la DC con más puente hacia la izquierda. Claro, es una DC más progresista, dicen ellos, por lo tanto tiene este histórico acercamiento con sectores más progresistas de la centroizquierda. Y también lo que ellos atribuyen es que finalmente creen que, lo que nos dijeron anoche, por ejemplo, después de esta reunión, es que sienten que hay un mayor liderazgo en Yasna Proboste que en Paula Narváez, y además dicen que el PPD estuvo prácticamente contra la espada y la pared
porque si no se bajaba Heraldo Muñoz y apoyaba a Paula Narváez, probablemente el Partido Socialista se iba a ir de todas maneras con la izquierda en esta primaria que finalmente no resultó, y por lo tanto era un riesgo también perder un socio importante dentro de Unidad Constituyente. Son las 8:27 y seguimos conversando con Nicole Martínez, periodista de política del Mostrador, a partir del primer titular de esta hora del diario. La ineludible consulta ciudadana de la centroizquierda, un salto al vacío es la pregunta. Y yo tengo otra pregunta, Nicole. Las estimaciones de la participación en esta consulta ciudadana, ¿qué tan cierto es el rango que va desde las 100.000 personas hasta 1 millón? Sí, bueno, son muy tímidos las apuestas de participación es una pregunta en general. No hay una estimación en conjunto, no se ha conversado, eso nos dijeron en las directivas de los partidos, pero sí hay estimaciones por separado que son muy tímidas porque tienen temor de dar unos números más altos y que finalmente la participación no sea tal. Hablan de entre 100.000 y 200.000 en una cifra muy moderada, considerando, por ejemplo, que en la elección de mayo municipal tuvieron cerca de 2 millones como pacto de votos, y los más optimistas hablan de 1 millón de votantes como un escenario, digamos, esperable y que podría ser positivo para darle mayor legitimidad a este proceso. Bien, pero hasta el momento millón, son ¿no? bien tímidos. ¿Ah? Encuentro bien optimista, quizás el millón con el poco tiempo que hay, con la... Excesivamente optimista, ¿no? Sí, es muy optimista, por eso es la expectativa, digamos, más optimista dentro de los partidos de la centroizquierda, que hablan de 1 millón de votos, tomando como referencia, como les decía, estos 2 millones que participaron en las municipales, y que por lo tanto podrían dar una muestra de cuántos serían los votantes interesados en votar en este espacio de la centroizquierda, pero contando los militantes, que es el cálculo que han hecho la mayoría de los partidos, por eso se aventuran a hablar en general de entre 100.000 y 200.000 personas. Bueno, veamos cómo nos sorprende, si al final los números últimamente también están sorprendiendo. O sea, también esperábamos que para las primarias legales llegara menos gente y llegaron más de 3 millones de personas. No digo que vaya a pasar lo mismo, pero bueno, quién sabe. Vamos a quedarnos atentos ahí ese 21 de agosto. ¿Les parece? Hacemos la primera pausa de esta mañana y seguimos después junto a Marco Moreno, a quien sumaremos a este panel. Sí, estamos ahí posteriormente con Marco. Así es. Pero bueno, y antes de irnos a la pausa, quiero invitarlos a Copeuch, una cooperativa de ahorro y crédito con más de 900.000 socias y socios, donde ahorrar y soñar es posible con tu cuenta de ahorro Copeuch, donde cuidan tu futuro con un depósito a plazo y una cuenta vista que te acompaña siempre. Conoce su oferta de productos y servicios en copeuch.cl. Copeuch, el lugar donde todos ganan. Y quédate en la 92.9, que ya volvemos con más aquí al Mostrador en la Clave. Estamos presentando El Mostrador en la Clave. Información con la independencia que nos caracteriza.